Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Dios no deja de atender a los hombres, a pesar de que la maldad siga en el mundo. Si nosotros fuésemos Dios, ¿actuaríamos así? ¿Daríamos nuevas oportunidades a quienes destruyen nuestra obra? ¿Haríamos una nueva alianza con quienes han roto la anterior? El relato quiere mostrarnos que Dios no piensa ni actúa como lo haríamos nosotros. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos ya en esta sexta semana del tiempo ordinario. Queridos hermanos, nos reconocemos nosotros pecadores ante el Señor y por eso le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos,
Concédenos la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Cuando las aguas del diluvio se precipitaron sobre la tierra, Noé entró en el arca con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, para salvarse de las aguas. Al cabo de 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y soltó un cuervo, el cual revoloteó yendo y viniendo hasta que la tierra estuvo seca. Después soltó una paloma para ver si las aguas ya habían bajado, pero la paloma no pudo encontrar un lugar donde apoyarse y regresó al arca porque el agua aún cubría toda la tierra. Noé extendió su mano, la tomó y la introdujo con él en el arca. Luego esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Esta regresó al atardecer, trayendo en su pico una rama verde de olivo. Así supo Noé que las aguas habían terminado de bajar. Esperó otros 7 días y la soltó nuevamente, pero esta vez la paloma no volvió. La tierra comenzó a secarse en el año 601 de la vida de Noé, el primer día del mes. Noé retiró el techo del arca y vio que la tierra se estaba secando. Luego Noé levantó un altar al Señor y tomando animales puros y pájaros puros de todas clases, ofreció holocaustos sobre el altar. Cuando el Señor aspiró el aroma agradable, se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque los designios del corazón humano son malos desde su juventud, ni tampoco volveré a castigar a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. De ahora en adelante, mientras dure la tierra, no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida, le trajeron a un ciego y le rogaban que lo tocara. Él tomó al ciego de la mano y lo condujo a las afueras del pueblo. Después de ponerle saliva en los ojos e imponerle las manos, Jesús le preguntó, ¿ves algo? El ciego, que comenzaba a ver, le respondió, veo hombres como si fueran árboles que caminan. Jesús le puso nuevamente las manos sobre los ojos y el hombre recuperó la vista. Así quedó curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, otro milagro, otro gesto tan lindo de parte de Jesús, y así como le llama San Juan, otro signo, ¿verdad? Otro signo de la misericordia, de la benevolencia de Dios para con nosotros. Y cuánta atención, ¿verdad? Cuánta atención y cuánta delicadeza de parte de Jesús para con nosotros. Pero recordemos que siempre cada uno de estos signos, el hecho de que aquí le trajeron a un ciego, primero luego le trajeron. El verbo ya nos da a entender, le trajeron. ¿Quién le trae? O quiénes le traen en plural. Quiere decir que es una comunidad. Son los que están preocupados de que hay algunos que somos ciegos en la comunidad. Es como decir que ahora nos unimos, los que digamos así, que queremos que nuestra nación se preocupe de todos y que todas estas riquezas que nos pertenecen a todos, que nosotros no estemos ahí como peleándonos para tener algo de lo que Dios nos ha regalado a nosotros como nación. En este lugar limítrofe que nosotros le llamamos la res pública, o sea, las cosas públicas, nuestros límites de nuestra nación, de nuestro Paraguay, esto tiene que ser para nosotros el lugar desde donde vamos a, entre comillas, vivir, alimentarnos, fortalecernos, crecer maravillosamente organizándonos. Pero ahí está la organización. Y Dios nos prueba y Dios nos da a cada uno esa capacidad. Solamente que en Ñandé, así como estamos, estamos bien aplazados. Ya es la examen de ingresos en Ñandé, 6-0 llevaré. Entonces, tenemos que mirar que ante esta situación, ¿verdad? Es la comunidad la que le trae al ciego. Por eso yo digo, estamos ciegos aún. No vemos aún nosotros las cosas maravillosas y lindas que nosotros tenemos o cómo podríamos nosotros hacer para que esto funcione. Muchos sí tenemos ojos muy abiertos, pero para enriquecernos solo nosotros. Tenemos ojos abiertos simplemente para hacer nosotros lo que queremos nosotros y no para responder, ¿verdad?, a lo que Dios quiere en realidad de nuestra nación, de nuestro pueblo, de nuestra iglesia. Y entonces por eso aquí está el ciego. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. No hay peor ciego. Y yo sé que muchas veces, ¿verdad?, todo lo que dicen los profetas, todo lo que dicen y vuelven a reclamar y a recalcar y a subrayar la palabra de Dios, no todos son bienvenidos. Antiguo Testamento se hace un resumen y te dice, ustedes no han recibido a los profetas, ustedes no le han recibido a aquellos que yo los he enviado. El libro del Eclesiástico nos habla muy bien y nos dice, ustedes no han recibido, yo les he enviado a mis profetas, que les fue anunciando, les fue diciendo qué clase, por ejemplo, qué clase de ayuno yo quiero, dice el Señor. Que no que rasguen las vestiduras o que hagan no sé qué cosa, pendeba y pau pebe porque están haciendo ayuno. No, el que ayuna lo que tiene que hacer es rasgar, dice, el corazón.
ser sensibles a las necesidades de una comunidad que tal vez por A o por B motivos cayó en una desgracia en la que nosotros estamos todavía de haber caído en manos de cierta gente que no tiene compasión de nada. Y como lastimosamente en sus manos tienen, como se dice, el lapicero, ahora pueden hacer cualquier desastre contra las personas o contra aquellos que se le oponen. Hasta le podemos, como dice Maquiavelo, y que tú ya yucay, porque yo quiero llegar a mi objetivo, andé ese toro y yo voy a hacer. No me interesan los medios con tal que yo llegue a mi objetivo. Y eso es lo que vemos, ¿verdad?, en el pensamiento y en el actuar de tantas personas en medio de nosotros, lastimosamente, ¿verdad? Lastimosamente. Y entonces por eso aquí, cuánta atención y delicadeza, ¿verdad?, de parte del Señor. Él se pone, mira, se sensibiliza y Jesús le recibe aquí a esta gente, es decir, nos recibe a nosotros. Nos recibe a nosotros comunidad, papá, mamá, que tantas veces estamos angustiados por nuestros hijos. Estamos angustiados por esos hijos que no hacen caso, que están en la droga, que están detrás de la bebida, que han caído en los vicios, etcétera, etcétera. Pero Jesús ahora hace un gesto importante e interesante. Miren, ellos luego le ruegan para que Jesús lo tocara, el tocar. El tocar, queridos hermanos, siempre en la Biblia significa cercanía. Y esa cercanía desde un aspecto muy antropológico, porque quiere decir que nuestra cercanía es el camino para curar a las personas. Tenemos que ser cercanos a los demás, porque si no somos cercanos, nunca vamos a poder convertir a nadie, nunca, nunca. Tenemos que mirar desde nuestra cercanía y de nuestra humanidad. Upeare coñadela ya eoya lleva ella poria juvere colandera bisare. Ay shiyaranga. Ay shiyaranga. Este es imagen de mi Dios. Ay shiyaranga, la imagen de mi Dios. Pero se dan cuenta que es una cercanía porque vos te das cuenta. El que simplemente mira su ombligo, se preocupa de sí mismo, acumula las riquezas. Será como aquel, ¿se acuerdan del cuento ese que quería solamente que todo y le pide ahí al mago que se le aparece, ¿verdad?, de la lamparita, le dice que él quería el hecho de que todo lo que él tocara se convierta en oro. Y hay muchos de nosotros que somos así, ¿verdad? Y que nos vamos a morir de esa manera. ¿Por qué? Y porque después nos damos cuenta que todo lo que tocamos, andi que tuve manio caro, allá un poco veo oro, andi que tuve manio caro. Bueno, es una forma tan linda, ¿verdad?, a través de un cuento, a través de una enseñanza, ¿verdad?, que nos hace entender que en la sencillez, en la humanidad, en la realización y la planificación de lo que nosotros somos, es donde nosotros encontramos la felicidad. Esa es la verdadera felicidad. Queridos hermanos, y continúa, porque Jesús entonces le toma de la mano, tomó al ciego, lo condujo afuera. Eso también es separar, porque para poder curarnos necesitamos ser separados, queridos hermanos. Si seguimos siempre dentro de los vicios, yo recuerdo a alguno de los jóvenes me decía, ¿verdad?, llego ahí, antes estoy nomás con ellos. Ellos son los que se drogan, toman, fuman. Pero yo soy nomás amigo de ellos, yo no hago nada, yo estoy nomás con ellos. Jamás. ¿Por qué entonces tu mamá ahora está tan preocupada? ¿Y por qué me trae aquí, que esto y aquello, y por qué te ve diferente, etcétera? No, pues yo estoy nomás con ellos. No, después hay. Entonces Jesús dice, lo condujo a las afueras del pueblo, le saca de esa realidad. Después de ponerle saliva en los ojos, imponerle las manos, ¿viste? Siempre el elemento humano natural es lo que nos ayudará a salir adelante. ¿Ves algo?, le dice el ciego, que comenzaba a ver, respondió, veo hombres como si fueran árboles que caminan. Esto es simplemente para darnos a entender que siempre en nuestra vida cristiana, para el cambio, lo hacemos paso a paso. Esto se llama proceso, queridos hermanos. El verdadero milagro lo producimos nosotros. Y el verdadero milagro del cambio necesita esfuerzo, un proceso. Sí, Señor, estoy abriendo los ojos.
Da ella pone de ella te cuea la mata o cuea. Bueno, muy bien. Jesús le puso nuevamente. Quiere decir que es necesario un camino de seguimiento, una dirección espiritual, una confesión, un entregarse al Señor, pero de una manera constante. No es de una manera, una sola vez, listo, ya, mañana que está mal indi, agua, mañana confesar, pero la Jesús y botar, pero la Jesús y botar, jama, oíma, si ya me convertimos, no te convertiste en nada. Necesitas un proceso, necesitamos un camino. Entonces Jesús lo vuelve a llamar, lo vuelve a tocar. Entonces le puso nuevamente las manos sobre los ojos y el hombre recuperó verdaderamente y totalmente la vista. Así quedó curado y veía todo con claridad. Bueno, queridos hermanos, pidamos esta gracia que podamos ver todo con claridad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que siga abriendo los ojos a quienes viven bajo la ceguera moral y espiritual, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los que sufren algunas enfermedades, para que sientan la mano misericordiosa de Dios, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los padres de familia, para que respondan a la voluntad de Dios y eduquen en la fe a sus hijos, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Al llegar a tu presencia, oh gran Señor, celebrando el sacrificio de tu amor, presentando estas ofrendas en tu altar, son el fruto del trabajo y del andar. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que esta ofrenda nos purifique y renueve, Señor, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno.
pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, también nosotros, a una con los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Siendo tú el rey, te hayas quedado en este humilde pan. Oración final.
Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, y ahora dirigimos nuestra oración a nuestra mamita María Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. Doncella que Dios amó y escogió, Madre de Jesús, el Hijo de Dios, María que el pueblo entero eligió, Señora de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe.